Para este segundo bloque estaremos hablando sobre medicina del viajero. Abrirá el doctor Pablo Elmacián hablando sobre vacunas para viajeros y le seguirá el licenciado Modesto Alonso, que expondrá sobre los recursos para vencer el miedo a volar. El doctor Pablo Elmacián nos va a estar hablando de la importancia de la vacunación en los viajeros. Él es médico infectólogo, es especialista en medicina del viajero, Certificate in Travel Health, pertenece a la División Medicina del Viajero de Estambulian Servicio de Salud y es coordinador científico del Grupo de Trabajo sobre Medicina del Viajero de FUNSEI. Voy a abrir la cámara para que lo puedan ver. Bienvenido, doctor Elmacián. El aire es suyo. Gracias, es un gusto poder compartir estos minutos con todos ustedes. Gracias por estar participando de esta charla. Espero que les sea de utilidad. Y el título se relaciona con la importancia de las vacunas en los viajeros. Pero cuando hablamos de las vacunas en general y nos referimos a la importancia que estas tienen, no podemos dejar de destacar y mencionar que es una de las medidas más costo efectivas para la prevención y para salvar la vida de las personas. Luego del agua potable se presentan las vacunas como una de las medidas más efectivas en este sentido. La Organización Mundial de la Salud establece que cerca de 3 millones de personas salvan sus vidas gracias a la vacunación. Las vacunas también tenemos que tener en cuenta que son para todas las edades, no solamente para los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, también necesitamos vacunarnos. Y también los viajeros, que es lo que nos va a tocar hablar en estos minutos. Y para entender la importancia de la vacunación en los viajeros, quisiera pasar a la próxima diapositiva para hablar sobre el sarampión y de esta manera presentar e introducir la importancia de la vacunación para las personas que viajan. La situación mundial del sarampión, tenemos que decir que es alarmante, lamentablemente. En esta diapositiva podemos ver el total de casos registrados que han sido confirmados, pero hay muchos más que a veces no se reportan, pero estos son específicamente los que se han confirmado a nivel mundial, cerca de 500.000 de casos de sarampión, 500.000 en todo el mundo, y vemos que en todas las regiones y en todas las zonas del mundo tenemos actividad del virus, en mayor o menor intensidad, pero tanto en Europa, América, en África, sudeste asiático, Pacífico y este del Mediterráneo está circulando el virus. Y esto se debe en gran parte a las bajas coberturas de vacunación, a pesar de la disponibilidad de contar con vacunas gratuitas incorporadas a los calendarios de vacunación, que por distintos motivos las personas no se las aplican lamentablemente, y en segundo lugar, por la actividad de las personas que viajan sin estar protegidos, llevando el virus desde un lugar hacia otro de la Tierra y estableciendo de esta forma la posibilidad de generar un brote en un lugar donde el sarampión no estaba circulando. Esto es muy claro. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos tiene la cantidad de casos más altos de sarampión en los últimos 20 años y los brotes se han originado a partir de viajeros que llegaron desde Ucrania, desde Israel hacia Estados Unidos sin haber estado vacunado con la infección y a partir de allí se generó la propagación de la enfermedad. Lo mismo aquí en Argentina, estamos ya con más de 60 casos, 7 han sido relacionados con viajes y luego en Cava y en la provincia de Buenos Aires estamos teniendo circulación de esta enfermedad. El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen por vía respiratoria, por eso se dice que 9 de cada 10 personas que no están protegidas por vacuna, que no han tenido la enfermedad, es decir, que están susceptibles, se van a contagiar cuando se exponen a una persona que está cursando la infección. Generalmente tenemos en cuenta y pensamos que el sarampión es una enfermedad febril, exantemática, que tiene una erupción generalizada, se asocia a veces con lo que se llama el triple catarro, conjuntival, nasal y bronquial, pero tenemos que tener en cuenta que el sarampión puede complicarse y poner en riesgo la vida de las personas que lo padecen. Cerca de 1 de cada 5 personas que contraen el sarampión va a tener que ser hospitalizada por las complicaciones asociadas a esta infección. 1 de cada 1000 casos va a desarrollar alguna complicación, sobre todo respiratoria o neurológica,
que puede poner en riesgo su vida y hasta dejarle secuelas, y 1 o 3 de cada 1000 personas con sarampión van a morir aún cuando puedan recibir la mejor atención médica. Por eso tenemos que considerarla como una enfermedad que potencialmente puede ser muy grave y es fundamental prevenirla. Y por eso se han establecido recomendaciones de vacunación para aquellas personas que viajan con el objetivo de protegerse a sí mismas y no enfermarse cuando emprenden una travesía, pero también con el objetivo de no diseminar el virus de un lugar al otro a través de los viajes. Estas son las recomendaciones recientes que ha establecido en este mes de noviembre el Ministerio de Salud de Argentina para aquellas personas que viajan, teniendo en cuenta que el grupo más vulnerable son los menores de 1 año y la vacuna habitualmente no se utiliza en menores de 1 año de edad. Se prefiere que los niños menores a esta edad no viajen. En el caso de los niños de 6 a 11 meses, si no pueden posponer o aplazar el viaje, se les puede ofrecer una dosis de vacuna extra adicional a la que habitualmente reciben al año de vida, que se considera como dosis cero y no evita las dosis que luego tienen que recibir por calendario habitual. Los niños entre 13 meses a 4 años de edad deben tener las 2 dosis de vacuna triple viral por calendario, la primera que recibieron al año de vida y la segunda en la campaña nacional de Argentina de 2018, y en caso de no haberla recibido, aplicarla antes del viaje para tener estas 2 dosis necesarias. Y los mayores de 5 años, adolescentes y adultos, deben tener 2 dosis de vacuna, o también tenemos la alternativa, cuando hay tiempo previo al viaje, de solicitarle anticuerpos en sangre, inmunoglobulina G de sarampión, para ver si están naturalmente protegidos o inmunizados. En el caso de las embarazadas que no hayan recibido la vacuna o no tengan anticuerpos positivos, es decir, que no están protegidas, se desaconseja que viajen. Y las personas nacidas antes de 1965 en Argentina se consideran naturalmente inmunes porque no existía vacuna y se asume la alta exposición a la infección previo a estos años y entonces están naturalmente protegidos y no necesitan vacunarse. Pero esta no es la única vacuna que tenemos que considerar para los viajeros. Para esquematizarnos y agrupar fácilmente las vacunas que podemos considerar para aquellas personas que viajan, podemos agruparlas en aquellas de rutina, que se dan habitualmente y están incluidas dentro de los calendarios de vacuna tanto para niños y para adultos, las vacunas recomendadas, que son vacunas especialmente consideradas para aquellas personas que viajan, porque son enfermedades a las que se exponen durante la travesía que van a estar realizando, y vacunas requeridas que pueden ser exigidas de manera obligatoria cuando se está cruzando alguna frontera. Volviendo a las vacunas de rutina, estábamos hablando en relación a la vacuna de sarampión que se denomina triple viral, pero esta no es la única. Para los adultos, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que tienen que tener una actualización de vacuna doble adultos, difteria y tétanos cada 10 años. No se recomienda la vacunación exclusiva para una cirugía o si uno tiene una herida importante. Preventivamente y anticipadamente, todos debemos estar vacunados con una dosis cada 10 años y de esta forma, frente a alguna herida, lastimadura o corte que podamos tener en el viaje, ya estamos protegidos y no necesitamos refuerzo. La vacuna de hepatitis B también está incluida en el calendario obligatorio para todas las edades, todos debemos estar vacunados. Es un esquema de 3 dosis de vacuna, la inicial al mes y a los 6 meses, que protege de por vida y produce esta enfermedad cirrosis y cáncer hepático. De allí la importancia de estar protegidos. El virus de la gripe es el virus más comúnmente reportado en viajeros relacionado con enfermedades prevenibles por vacuna. Y si bien en Argentina la vacuna está indicada por grupos de riesgo, ya sea por edad, mayores de 65 años o aquellos que tienen condiciones crónicas de salud, aquellos viajeros que deseen evitar adquirir esta infección, sobre todo si van a estar en temporada de gripe en el destino, podemos recomendarles la vacuna. También para aquellos que van a estar en lugares cerrados como los cruceros, donde el virus se transmite con mayor facilidad. Y otra vacuna que forma parte de las habituales de calendario es la de neumococo. Tengan en cuenta que se utiliza habitualmente el esquema secuencial con la vacuna 13 valente y 23 valente, sobre todo para personas mayores de 65 años o los que tienen factores de riesgo. Luego están las vacunas recomendadas, porque en el destino al que visiten los viajeros pueden exponerse a enfermedades como la hepatitis A, que se transmite por agua y alimentos, sobre todo para destinos donde el saneamiento es inadecuado, en zonas
de África, países subdesarrollados, sudeste asiático, y tenemos la alternativa en los adultos de solicitar anticuerpos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G de hepatitis A, porque esta infección puede en muchos casos evolucionar en forma subclínica, sintomática, y una persona puede haberla tenido sin darse cuenta, y de esta manera, frente a anticuerpos positivos, se puede evitar la vacuna. La vacuna de rabia, para aquellas personas que hacen turismo aventura o van a estar en zonas donde la incidencia de la enfermedad es elevada y no hay control adecuado de la rabia en perros, como pueden ser en zonas del sudeste asiático, de África, está la opción de ofrecerle 2 dosis de vacuna anticipada al viaje para que viajen con una protección parcial y en caso de que tengan un accidente en el destino sea más sencillo el manejo de vacunación. La vacuna de fiebre tifoidea previene la infección producida por la Salmonella typhi, que causa un cuadro de gastroenterocolitis aguda con fiebre, vómitos y diarrea, y se puede prevenir con vacuna para aquellos que viajan a destinos con riesgo elevado de agua y alimento no seguro. El meningococo es una bacteria que causa meningitis, se transmite por vía respiratoria y en algunos lugares, como la zona central de África, se reportan brotes con mayor intensidad que lo habitual, y para estos viajeros está indicada la vacuna, también para los que van a la peregrinación a la Meca, como parte del ritual de la religión musulmana, está obligadamente exigida y está recomendada para prevenir esta enfermedad en esta actividad. Y aquellos que hacen también o que participan en eventos masivos en lugares cerrados que facilita la transmisión, se puede considerar esta vacuna. Y el polio está en vías de, el virus polio está en vías de erradicación, pero no todavía de forma completa. Hay algunos países que todavía presentan circulación del virus y aquellos viajeros que van a estos destinos, a pesar de estar vacunados, se les debe ofrecer una vacuna de refuerzo. Y el tercer grupo, que son las vacunas requeridas, obligatorias al cruzar fronteras, es la de fiebre amarilla, que puede ser exigida no solamente en países que tienen transmisión de la enfermedad, sino en otros lugares donde no existe circulación del virus, pero son destinos que tratan de evitar que el virus se instale y cuando reciben viajeros de zonas con transmisión, les piden que entren con el certificado de vacunación. Tal vez algunos se haya preguntado estos números qué son, los hemos anotado para graficar cuáles son los costos en dólares que tienen estas vacunas en Argentina a noviembre de 2018. Y en algunos casos, los viajeros que nos consultan no tienen todas las vacunas de rutina y es importante no solamente considerar las que están recomendadas por el destino, sino empezar por lo básico, por lo que estábamos hablando anteriormente. Y todas las vacunas que están dentro del cuadro de rutina en color rojo y la de fiebre amarilla están de manera gratuita disponibles en los centros de vacunación públicos para aquellas personas que por problemas económicos no disponen de los recursos suficientes para afrontar el costo de estas vacunas. Podemos ofrecerle que estas de rutina y requeridas, cuando sean necesarias, puedan considerar la aplicación en centros públicos. Las recomendadas, por el contrario, no están disponibles de manera gratuita, deben aplicárselas en centros de vacunación y los precios que figuran allí son también los que están actualizados en dólares para noviembre de 2019. Yendo a la vacuna de fiebre amarilla, que en esta época del año empieza a aumentar la demanda de consultas por la misma, ya que muchas personas viajan a estas zonas que ustedes pueden ver con transmisión, sobre todo en Sudamérica. Vemos que Brasil es uno de los países que tiene pintado prácticamente en todo el territorio de color amarillo y la zona más rojiza o bordó es la que en los últimos 2 años se ha agregado como nuevas áreas de riesgo. Vemos que la zona del noreste en Brasil está libre todavía y los lugares muchas veces visitados como Maceió, Recife, Natal y Fortaleza están libres de circulación de la enfermedad y la gente no necesita vacunarse para esas zonas de Brasil. Pero estos son los lugares donde aquellas personas que piensan viajar deberían idealmente ir vacunados por el riesgo de exponerse a esta enfermedad. Esto nos muestra cuál es el ciclo de transmisión de fiebre amarilla en Sudamérica. El ciclo selvático, mantenido por los monos en la naturaleza, son el reservorio del virus en la naturaleza, en estas regiones, y conviven con los mosquitos Haemophilus y Sabetes, y el virus circula allí en esos ambientes. El hombre que se introduce en esos lugares sin vacuna puede adquirir la infección y desarrollar la enfermedad. Existe la posibilidad de que el mosquito Aedes aegypti también transmita la enfermedad en zona urbana,
pero últimamente no se ha registrado a este mosquito como causante de los brotes que se vienen registrando, sobre todo en Sudamérica y en Brasil. Tenemos que mencionar que en Brasil, por su geografía, toda la zona de la mata atlántica, incluyendo los morros, hace que este ciclo selvático esté muy presente en los lugares donde la gente visita. Esto no solamente se da en el Amazonas y en el Mato Grosso, sino en muchos balnearios y muchos lugares donde se presenta esta geografía que favorece la interacción cercana con los monos y los mosquitos transmisores. Esta es la situación de fiebre amarilla en Brasil en el año 2019. Podemos ver nuevamente representado en color gris las zonas consideradas de transmisión y en color rojo y amarillo donde se está movilizando el virus actualmente. Si bien todas estas zonas grises son consideradas de transmisión, el virus no está circulando en todo el territorio, pero podemos ver cómo la zona centro-este, donde están los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, muy visitados por los turistas, presenta una actividad importante de la enfermedad. Y a la derecha podemos ver la estacionalidad de la actividad de fiebre amarilla en Brasil, cómo los casos se distribuyen relacionados con la época de lluvia y de proliferación de mosquitos, sobre todo en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril hasta mayo, donde luego se genera un periodo de silencio epidemiológico por condiciones que no favorecen la proliferación de mosquitos, que es el transmisor de la enfermedad, hasta diciembre, que es donde nuevamente aumenta el periodo de actividad y estamos empezando ahora a exponernos a este periodo. Esta es la historia reciente, desde la década del 80, de casos de fiebre amarilla representados en las barras rojas en Brasil, y podemos ver cómo en las últimas dos barras, 2017 y 2018, hay un repunte muy importante de los casos humanos reportados en Brasil, porque hay un resurgimiento de la enfermedad desde el año 2014. Y podemos ver en la línea puntillada horizontal, el 40 representa el porcentaje promedio de mortalidad asociada con esta enfermedad. La conclusión es que es una enfermedad que tiene una elevada mortalidad. Y en relación a las vacunas, tenemos que tener en cuenta que en algunas situaciones las personas no pueden recibirla y por eso las denominamos contraindicaciones. Y están relacionadas con la edad, menores de 6 meses de edad, o con situaciones de inmunosupresión adquiridas o por tratamientos de distintas causas, como pueden ser las enfermedades adquiridas por deficiencia de gamma globulinas, el VIH que no está bien controlado y tiene un recuento de glóbulos blancos CD4 menor de 200, las enfermedades del timo, como puede ser la miastenia gravis, los tratamientos inmunosupresores por cáncer, como pueden ser la quimioterapia, radioterapia, las personas trasplantadas relacionadas con inmunosupresión, porque es un virus vivo, atenuado, el de la vacuna, que en este contexto puede desarrollar la enfermedad como efecto secundario grave. Y la hipersensibilidad, algunos de los componentes de la vacuna, ya que está elaborada con embrión de pollo, entonces aquellas personas que tienen alergia severa al pollo o al huevo, son situaciones muy raras, no deberían vacunarse. Hay otra situación que se denomina precaución de aplicación. Estas no son contraindicaciones absolutas, pero podemos categorizarlas como contraindicaciones relativas. Y aquí incluimos a los bebés de 6 a 9 meses de edad, las personas mayores de 60 años de edad. Aquí se cree que la causa podría estar relacionada con un fenómeno denominado inmunosenescencia, que se relaciona con una menor actividad del sistema inmune propia de la edad, como causa de que el virus de la vacuna atenuado en estos grupos poblacionales pueda producir también como efecto secundario grave la enfermedad. El embarazo o lactancia es otra condición de precaución y el VIH asintomático en recuentos de CD4 entre 200 y 500. Fuera de estas situaciones, cualquier persona puede vacunarse, pero entonces para entender bien cómo identificar estas condiciones, pensamos en un semáforo rojo, serían las situaciones por las cuales no podemos vacunar a una persona, que entra en toda la columna izquierda de las contraindicaciones, y la luz amarilla del semáforo, las precauciones, que no son una contraindicación absoluta. Por ejemplo, en Brasil, dentro de los programas de vacunación, las personas mayores de 60 años se vacunan, pero están asumiendo un riesgo que obviamente es menor, en este caso, a vivir en una zona con transmisión y tener un riesgo continuo de exposición. Pero en un viajero puede elegir una zona distinta para viajar, por ejemplo, dentro de Brasil
al noreste, donde no hay riesgo de exposición a la enfermedad, o tal vez elegir una zona con baja periodo de transmisibilidad. Podemos considerar evitar la vacuna, pero si el viaje es impostergable, es inevitable, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar riesgo-beneficio y definir en algún caso la necesidad de la vacunación. Entonces, recordar semáforo luz amarilla, no es una contraindicación absoluta, pero cuidado con la aplicación de la vacuna en estos grupos. Bueno, llegamos a los 20 minutos y le doy lugar a Francesco para continuar. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Stambulian, por su presentación. Muy didáctica, muy completa y muy entretenida, como siempre. Yo también le voy a dar la posibilidad al doctor Almacián que pueda recomponer esa garganta y tomar un poco de agua. Y pasamos al bloque de 10 minutos de preguntas vía chat. Recuerden una vez más que las preguntas que quedaran fuera de este bloque de 10 minutos las pueden remitir a nuestra dirección de mail, stambuliantalks@stambulian.com.ar. Dicho esto, vamos a pantalla completa con el doctor Almacián y vemos las preguntas. La primera pregunta que nos llega es la siguiente. ¿Qué conducta conviene tomar ante una persona que se vacunó contra fiebre amarilla pero extravió su certificado internacional? ¿Se pueden medir anticuerpos para demostrar su inmunidad? Lo ideal es concurrir al centro de vacunación donde la persona recibió la vacuna. Tengamos presente que es obligación del centro que vacuna mantener los registros de las personas vacunadas, esto es por ley, pero lamentablemente en muchos lugares esto no se cumple. De ahí la importancia también aprovecho para pensar dónde uno se vacuna en general, ¿no? Pero dicho esto, si en el centro de vacunación no disponen de la información del registro, no le van a hacer probablemente un certificado nuevo, que es lo que correspondería. Y en ese caso, lamentablemente no se pueden medir anticuerpos, en los laboratorios generales no tenemos esta posibilidad y la persona va a tener que volver a considerar la aplicación de la vacuna. Tengan en cuenta que antes la vacuna se utilizaba cada 10 años, desde el año 2016 se implementó la vigencia de por vida de una sola dosis de vacuna, pero no es porque haga mal, sino porque se demostró que es suficiente una dosis para proteger toda la vida. Antes hay personas que se vacunaron 2, 3 o 4 veces y no hay inconvenientes en revacunar luego de 10 años, en este caso por extravío. Bien. Otras preguntas que tienen que ver, supongo, con la vacuna de fiebre amarilla. Nos preguntan, ¿cuántos días previos al viaje es efectiva la vacuna? Si se va a una zona de riesgo, ¿no? El periodo mínimo para la vacunación que hay que considerar son 10 días. Ese es el periodo mínimo. De allí para atrás, teniendo en cuenta que la vacuna protege de por vida, no hay ningún límite como para establecer. Pero esto del intervalo mínimo antes del viaje es de 10 días. También los países que controlan los certificados se fijan en esto y alguien que se le aplica 2 días antes del viaje y va a ser controlada la vacuna al entrar, se la van a rechazar. Susana nos hace llegar una pregunta que es la siguiente. En personas menores de 60 años, esplenectomizados, es decir, que no tienen el vaso, ¿es riesgosa la vacunación contra fiebre amarilla? La esplenectomía no es una contraindicación para la vacunación de fiebre amarilla, así que no hay inconveniente, se la pueden aplicar. Bien. ¿Qué se le debe indicar a un viajero de último momento nacido en Argentina antes de 1965 que no puede acreditar haber recibido 2 dosis de la vacuna contra el sarampión? Repasando lo que hablábamos cuando mencionábamos las indicaciones de vacuna en Argentina para los que viajan al exterior, decíamos que los nacidos antes del 65 se consideran naturalmente inmunes porque se expusieron a la enfermedad. No había vacuna y el virus es muy contagioso y se han hecho estudios que han demostrado esta situación. Por lo tanto, el viajero de último momento nacido antes de 1965 no tiene que hacer nada porque está naturalmente inmunizado, protegido. Muchas preguntas en relación a las vacunas y los viajes y nos llega la siguiente. ¿Se exige certificado de vacunación para viajes con escala en Brasil? Hablamos de pasajeros en tránsito. Si Brasil es un país que no controla el certificado como requisito de ingreso a Brasil, pero cuando una persona hace escala en Brasil, Brasil es un país con fiebre amarilla y va a ir a un destino donde exige certificado, se va a considerar esa estadía en tránsito como de riesgo. Está establecido un periodo de habitualmente 12 horas en tránsito como para que a una persona se le exija, pero esto es muy arbitrario y va a depender de la persona que reciba al viajero en el destino, por lo tanto,
Si hay dudas y uno va a estar en tránsito frente a un destino final que va a controlar la vacuna, la recomendación sería considerar la vacunación. Se la pueden pedir. Para el caso de viajeros que están en esta situación en tránsito en Brasil, que provienen de la Argentina, sería el mismo caso. Argentina también es un país considerado de transmisión de fiebre amarilla. No controla Argentina, pero si va a ir a otro lugar que exige, Argentina pasa a ser considerado como de riesgo. Bien, en el caso de niños menores de 2 años, ¿se recomendaría poner una segunda dosis de triple viral entonces? No me quedó claro, nos dice Clara. Actualmente, para viajeros, la recomendación es que entre 1 y 4 años los niños deben tener acreditadas 2 dosis de vacuna. La primera corresponde a la recibida al año de vida y la segunda que se deberían haber aplicado en la campaña nacional 2018. Por lo tanto, si solamente tienen la del año y no recibieron la de 2018, corresponde la segunda. Como conclusión, 2 dosis también para los niños en esta franja etaria que viajen al exterior. Muy bien, mientras esperamos que nos lleguen más preguntas, aprovecho, doctor, para comentarle que esta sesión tiene un alcance federal y regional. Tenemos dentro del auditorio personas que nos están siguiendo desde Chile, desde Paraguay, desde Bolivia, Uruguay, y en Argentina desde Córdoba, Mar del Plata, Jujuy, Formosa, Salta, San Martín de los Andes, Entre Ríos, Mendoza, Bariloche, Trelew, provincia de Buenos Aires, La Rioja y Santa Fe. A todos ellos, muchas gracias por estar del otro lado y participar con sus preguntas y siguiendo las presentaciones de los expertos. Recuerden que este es el momento para hacer las preguntas y si no, tienen la posibilidad de hacernos llegar sus consultas a través de los mails. Una pregunta habitual que fue la que hicieron es respecto a la vacunación previa al viaje. Siempre cuando hablamos de ese periodo nos referimos a llegar ya con la inmunidad activa al destino. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de fiebre amarilla, no, cuando nos vacunamos 15 días antes, estamos ya garantizando la inmunidad al llegar al destino. Exacto. Ese es el tiempo que el sistema inmunológico tarda en desarrollar anticuerpos para protegernos cuando tengamos exposición al virus, en este caso, si somos picados por el mosquito y está infectado. Pero tampoco es privativo para viajar si no se dispone de los días. ¿Se pueden vacunar igual o la recomendación es cumplir con esta...? La recomendación es cumplir para viajar con la protección adecuada y mencionábamos que en el caso de la fiebre amarilla, si se viaja a un destino que exige control de certificado, van a tener en cuenta este intervalo mínimo de 10 días, si no, no lo van a considerar válido. Perfecto. Bien, la doctora Lilian Testón nos está haciendo llegar una consulta y nos dice, respecto a la situación en los colegios donde se presenta un caso de sarampión, ¿cuáles serían las medidas a tomar o las recomendaciones? Las recomendaciones es evaluar favorablemente. Los niños están muy vacunados actualmente, es raro que no tengan los esquemas de vacunación, por lo tanto hay que hacer una revisión de los calendarios de cada uno de los niños que ha tenido exposición. En el caso de que le falte alguna de las dosis que están indicadas por edad, por calendario, tienen que recibir la dosis faltante, y en el excepcional caso de que nunca hayan recibido vacuna, tengamos en cuenta que se puede usar la vacuna como bloqueo dentro de las 72 horas de contacto y se puede aplicar la vacuna en esa situación. Pero habitualmente lo más común es que le falte alguna dosis, tal vez a alguno de los niños, y se puede completar la dosis faltante. Estamos ya sobre el tiempo de cierre de la presentación. Si no nos llegan nuevas consultas, estaremos cerrando esta primera parte del segundo bloque de nuestro simposio de Estambulian Talks. Así que, bien, solo resta agradecer al doctor Elmacián por su participación, preguntarle si tiene algunas palabras como para dar un cierre y si no, estaríamos finalizando acá. Las palabras son las relacionadas a enfatizar la importancia de la vacunación para todas las edades. Aquí estuvimos mencionando los viajes, la consulta para el viaje es una excelente oportunidad para aquellos que son profesionales de la salud, preguntarle cómo es su esquema de vacunación habitual, no pensar solamente en la vacuna que le van a exigir obligatoria o aquella que tal vez por el destino tenga una indicación de alta especificidad.
pensemos también en las vacunas básicas y repasemos los calendarios habituales y tengamos esto presente, la vacunación para cada etapa de la vida.